Pues aquí, relajado, hablando, dialogando, Oye, pero ya es hora de Shabbat, ¿no? desde las 6 de la tarde, sí. Ok, ¿y no andas ahí todavía en tu Shabbat? No, sí, sí, sí. No está Ya prohibido debería de debatir. ser hora, ¿no? No, O sea, no es pero prohibido deberías de debatir en estar Shabbat. No sé descansando, si sabías. no deberías de estar descansando, meditando en el Señor, porque ese es el tema del Shabbat, ¿no? Estar en presencia del Señor, meditar, pensar en el Señor, dedicarle tu día al Señor, ¿no? Claro, se lo estoy dedicando a él. Jesucristo iba a la ¿A sinagoga en él Shabbat y de regreso todavía debatía. ok, debatía, hacía debates, así Sí, como los que haces aquí, sí, claro. o Lo enseñaba? buscaban para debatir. Bueno, el debate es una forma de enseñanza, porque estás contraponiendo posturas. Que no aprenda el otro es otro tema, pero estás Pero, enseñando. pero Cristo no debatía, es decir, él lo que hacía era mostrar el reino de los cielos. Mm, ¿No has leído la parte donde debate Cristo en el Shabbat? Así como lo que haces tú aquí, ¿no? O sea, Cris- no en y TikTok. Cristo, y Cristo lo que hacía era respondía, ¿no? Y respondía sabiamente, y es más, no dejaba sin palabras y sin argumentos a Claro, los fariseos claro, y a igual que los que se le yo, oponían. igual que yo. ¿Tú dejas sin palabras y sin argumentos? Sí, No. te puedo dejar sin palabras ahora si quieres con el tema del Shabbat. Claro, si me apagas el micrófono, definitivamente lo logras. No, no. Subió un católico hace rato, un tal Osvaldo, algo así, que le apagué el micrófono porque es imposible hablar con él. Imposible hablar con él, literalmente imposible. Pero, ¿por qué te lo apagaría a ti? Pues cuando ya se vean sobrepasados en el argumento, pues por ahí podría ser que te enoje, Mm, ¿no? Te puedo en este llevar tema, a al ver, extremo. hagamos el ejercicio si quieres. Ok, ¿Quieres hacer el déjame ver. ejercicio? Sí, claro, claro, siempre. Ok, no, si quieres prender la cámara, nos pongo más, nos cuadriculo acá. Lo que pasa es que si no, en la grabación no se mira. No, sos un debatiente ya Estoy tratando de poner mi teléfono que no se me caiga en algún lugar. Sí, yo A tampoco ver, tengo de esa. aquí. ¿Dónde en San Cristóbal vi ¿Cómo hoy será? hubiera comprado uno igual yo también. Espérame, te voy a poner en la cuadrícula para que te veas. Bueno, aquí nos verían los, a ver, cabal los tres nos vamos a ver aquí. A ver. Mm, sí, no te queda, parece que no te queda, ¿no? Ahí estás. Bien, no, ya, tranquilo, Y yo me tranquilo, bajo un ¿no? poco también. Ahí estamos. Ahí creo que estamos, ¿verdad? A ver. eh, si querés, hagamos el ejercicio. ¿Qué querés hacer? Te lo pongo a tu criterio. ¿Querés hacer preguntas y No, respuestas? fíjate que yo siempre que subo a debatir, siempre le doy la ventaja al dueño del canal, ¿verdad? Entonces, yo me acoplo a lo que el dueño del canal diga, es decir, el dueño pone el tema, el Sí, moderador, el formato, etcétera, para que no tenga excusa de que, ay, no, es que no, me puso una trampa por ahí. sí. Así que tú decides, aquí estoy. No. Te digo, lo dejo a tu criterio. Si tenés preguntas, puede ser. Si puede ser un careo
de 5 minutos cada uno, o pueden ser simplemente preguntas cerradas de sí o no y por qué, o yo lo También dejo me parece, a tu me criterio, de parece, verdad, no tengo problema. me, me parece cualquiera de todos los formatos. Creo que puedo dar la talla. ¿Tenés canal, Hans? De, de, O sea, de tenés TikTok. activo, podés transmitir. No, todavía no tengo los 1000 suscriptores. Ah, no, bueno, yo te preguntaba porque si querías transmitirlo hagas, pues, o sea, no tengo problema. No tengo Bueno, esa. bueno, a ver, contame, ¿cómo querés empezar? ¿Querés hacer preguntas? Sí, dale, haz las preguntas. ¿Querés hacer preguntas consecutivas o querés hacer preguntas intercaladas? Como te favorezca mejor a ti. Es que a Te mí no doy me toda la ventaja del favorece, o mundo. sea, para mí es inverosímil, no, de verdad no tengo Bueno, problema, en serio no tengo problema. entonces vamos ahí de una, de una, vamos. Bueno, dale, empezá con la pregunta entonces. Ok. ¿Sobre la ley o sobre el Shabbat? Si querés de la ley, de Moisés, si querés de Shabbat, de lo que querás, no sé, lo que querás, en serio. Ok, vamos con el Shabbat entonces. Vamos Dale. a ver, mi querido Adolfo. Em, ¿Tienes una iglesia en el Nuevo Testamento que haya guardado Shabbat? ¿Sí? Ujú. Ok. Me puedes dar un texto bíblico que confirme eso? Ok, te lo voy a buscar. ¿Te parece Hechos 21-25? Hechos 21-25. Miramos a ver, Hechos 21-25. Ujú, Confirmemos. Hechos 21-25. ujú. Como no estoy usando computadora, que me tienes que esperar un Puro poquito. papel. Yo te entiendo, dale. 21-25. Pero 21-25. cuando los gentiles han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben de abstenerse de lo sacrificado de los ídolos, de la sangre, lo estrangulado y de la fornicación. Ujú. No dice Ent- Shabbat aquí. no, pero yo te entiendo. Pero, entonces vete a Hechos 15, que sería básicamente la continuación. Sería Hechos 15. Ahorita te voy a dar el texto es exacto. 15 debe ser por el 20 y algo por ahí. Ujú. Ahorita te lo doy. Mm, no, está más adelante. Sí, Espérame, porque espérame. anteriormente me dijiste el 20 y ahora me tiraste a 15. Sí, el 21 te dije, 21-25 y Ujú. luego 15. al 15. Ujú. Dice Hechos 15-19, 15, 19. 20 y 21. 15, 19. Por tanto, yo opino que no molestemos a los gentiles que se convierten a Dios, gentiles, sino Ujú. que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado, de sangre, porque Moisés desde generaciones antiguas tienen en cada ciudad quienes les prediquen. Todos los días de reposo es leído en sinagogas. Ok. La lógica detrás de ese texto implicaría solamente dos opciones. Que los gentiles, Ujú. que de hecho aquí son etnos, tienen que guardar solo 4 mandamientos, lo que sería totalmente ilógico. Solo 4 mandamientos y no más, sería ilógico. Incluso adicionando el amor, sería guarden estos mandamientos por amor y te llevaría a una lógica absurda
el abstenerte de la contaminación de los ídolos, que sería carne sacrificada a ídolos, fornicación, que básicamente ni siquiera se define, ahogado y sangre. Okay. Pero lo que dice es, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas. ¿Estos gentiles tenían que ir a las sinagogas a aprender lo demás o tenían solo 4 mandamientos? Es muy claro. ¿Qué hacemos? Pregunta, ¿le estás infiriendo al texto? Sí, totalmente, claro. Ok. Sí, porque no es textual. Exacto. Pero Okay. sí me parece explícito, te soy honesto. Pero de acuerdo a lo que infieres. No, explícito sería que van a ir a aprender a las sinagogas en día de reposo, pero con otras palabras. Textual sería que los gentiles van a aprender a las sinagogas en día de reposo. Aquí dice, porque Moisés tiene quien le predique. A no ser que me digas que solo tenés 4 mandamientos como gentil. Aquí está hablando de etnos, naciones. El texto dice, sino que le escribimos a que se abstengan de las cosas contaminadas, de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tienen en cada ciudad que les prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. ¿En dónde están estos gentiles yendo? ¿A dónde ¿En dónde yendo están estos qué? gentiles? ¿A dónde están yendo estos gentiles? ¿A aprender? ¿Según tú? Según el texto, en las sinagogas. Según el texto. Que se reunieran en las casas es factible, pero ellos iban a aprender a las sinagogas porque tenían que aprender la ley, los gentiles. ¿Todos los gentiles conocían a Moisés? Tenían que conocerlo. ¿Todos los gentiles conocían a Moisés? No, no todos conocían, pero tenían que conocerlo. Para eso se les manda. ¿Por qué crees que se le pide 4 mandamientos? Es muy extraño. Ni siquiera se le está pidiendo que amen a Dios. Por cierto, ¿por qué crees que se le pide estos 4 mandamientos? ¿A qué se refiere? Ahora tú vas a hacer las preguntas o continuamos. Ya me hiciste una y te No, ya te hice contesté en varias varias. partes. No, ya te hice varias. Y me hiciste otras más. Y, o sea, no, Sí. no hay problema porque es una lógica. O sea, pero dice acá, contaminación de los ídolos. ¿Por qué ese mandamiento? Decime, Hans. Explícame cada uno. ¿Por qué contaminación a los ídolos? ¿Qué implica eso? ¿Por qué fornicación y qué implica? ¿Qué implica ahogado y qué implica sangre? Por ejemplo, eso sería interesante. ¿Podrías explicarme tú eso? Teológicamente, estamos hablando de cosas que pueden dañar la salud de la persona. Recordemos que las carnicerías de aquel tiempo no tenían la misma salubridad que hoy tenemos. Se podían mezclar diferentes situaciones en las que se podían encontrar mezcla de sangres dentro de la carnicería y dentro del mismo plato. Es decir, podrías encontrar carne de borrego, carne de ¿cómo se llama? De burro, etcétera, etcétera, y que se podía contaminar de cerdo, claro. Ok. Si estamos hablando de carnes, Hans, la contaminación de los ídolos es una carne sacrificada al ídolo. ¿Ya nos movimos del Shabbat? Dale. No, porque son los 4 mandamientos que tienen una lógica. Es que se le está prohibiendo 4 cosas. Mira, ¿acaso se les está diciendo gentiles tienen que amar a Dios, amar a su prójimo, amar a sus esposas y a sus hijos? No. Son 4 extraños mandamientos y tiene una lógica. Contaminación de los ídolos es una carne sacrificada a un ídolo. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, correcto. Ok, esa carne sacrificada al ídolo está prohibida al gentil. En este caso, dice, absténgase de eso.
no lo hagan, ¿ok? Ujú, ujú, Bueno, ¿qué pasa con el siguiente? Fornicación. ¿De qué se trata? ujú, Es la palabra griega porneia. ujú. Dime de qué se trata. Bueno, todo esto está relacionado con el tema del culto a los ídolos paganos. Mm-mm. No, Claro, fíjate no, que, porque por la palabra ejemplo, porneia significa bueno, inmoralidad sexual. sí, pero es decir, el título, el tema de la idolatría y de la porneia está íntimamente relacionado en el culto a los ídolos, al culto a los dioses. Pero Hans, Podemos ver, es que podemos, no te dice podemos, idolatría, no le está podemos, prohibiendo eso. podemos, sí, es que eso está en el contexto, ¿no? No. Entonces, podemos ver eso porque ves que el tema por ejemplo, de Acera, el culto a Acera era un tema de fornicario. El culto a la diosa Diana, iban allí al templo de Diana y ahí tenían las sacerdotisas que a todos los que llevaban ofrenda a Diana, pues se vendían y se les daban como tributo en tema de fornicación o adulterio. La palabra porneia significa inmoralidad sexual. Claro, Ok, si lo querés dejar en inmoralidad fornicación, sexual dentro del sacrilegio el texto dice fornicación. en español, pero es que la palabra en griego es porneia y significa inmoralidad sexual. Por eso, es decir, no tiene ningún tipo de diferencia en este punto, ¿no? En este caso. Sí tiene diferencia. Ahora, Sí tiene diferencia porque ahora toca la pregunta, mira, es que por ejemplo, no, está bien, pero mira, solo para terminar. ujú, La palabra porneia es un tema de inmoralidad ujú, sexual. sí, Tú lo querés pasar al tema de inmoralidad en el sentido religioso. Pero todavía es no he que es así, terminado. es que es Porque, así, ¿qué significa ahogado en este caso? Ahogado, pues animal ahogado, muerto, que tiene que sangre adentro. que se murió ahogado, Bueno, ¿y sí, por qué claro, después entonces menciona sangre? y de sangre, porque era costumbre beber o comer la sangre del animal, Pero no es eso. y siempre en tema de ritualismo. Es que al animal ahogado se le podía sacar igual la sangre y comerla. Ujú. O sea, no era solo ese el problema. Y si se la Claro que dejabas sí. adentro, también. O sea, iba en dos vías. Pero cuando se habla de sangre, ¿qué pasa si un gentil tiene relación sexual con su mujer en el periodo? El judío no va a querer acercarse a él. O sea, no sé si ya me entendiste el punto. Estos cuatro mandamientos son para acercarse a los rabinos y a los judíos y que no tuvieran ninguna clase de contaminación. Porque Ujú. efectivamente, si comían sangre, si comían carne sacrificada a ídolos, si tenían esa fornicación, no se iban a acercar a un homosexual tampoco, ni a uno que viviera con su suegra o con su hija, sexualmente hablando. Bueno, en los Corintios ¿Entendés? encontramos que sí. ¿Cómo? En los Corintios encontramos que sí. Estamos hablando de sinagogas y jefes de sinagogas, los cuales Ok, les iban a enseñar la ley. me parece bien que menciones sinagogas y jefes de sinagogas. Sí, Es decir, esto era en el contexto dentro de los judíos. No es un tema dentro de los círculos cristianos gentiles. pero por supuesto que sí, porque la Torah misma te enseña que o sea, tenés que Pero darle estás la ley a confundiendo, los extranjeros. pero estás confundiendo el contexto en el que los judíos, y tú lo mencionaste perfectamente, es decir, los judíos tenían su forma y su estilo, mientras que los gentiles les está poniendo solamente cuatro cosas que les están recomendando. Es más, Pero si te fíjate das que ni cuenta que, siquiera... Espérame, espérame, los espérame. judíos en este caso eran los apóstoles Mira, que conocían bien la ley. fíjate, solo déjame seguir y concluir con lo que está, porque si no, nos sacamos siempre fuera de contexto. Mira, pero dice, No me que os digas. abstengáis de tales cosas, cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, estrangulado y de fornicación. Si, fíjate, os guardáis de tales cosas, bien haréis,
bien haréis. No es, fíjate que ni siquiera es ¿Cómo no, eso no era obligatorio entonces para no ti? era un obligatorio, no, es que el texto no dice que está obligando a los judíos. Y fíjate qué es lo que hace, cuál es el resultado de esto. Porque cuando todos los gentiles recibían eso, ¿verdad? Dice que lo recibieron con gran alegría, mira. Y después de que, verso 31, y cuando lo oyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. ¿Ves? Es algo que no era una obligación, porque esto es importante. El reino de los cielos o el evangelio no es una serie de reglas para caer otra vez en ¿cómo se llama? En esclavitud. El ¿Esclavitud? evangelio sí, es una proclamación de libertad, claro que sí. ¿Pero libertad para qué? Para pecar. Y no, claro que no. Entonces tienes que Pecaremos, cumplir los mandamientos. dice, pecaremos para que la gracia sobreabunde. ¿Y qué es pecado? No. Pablo ya respondió eso. Es decir, Pablo te dice, pecaremos para que la gracia sobreabunde. ¿Pero qué es el pecado? La respuesta de Pablo está implícita en la pregunta. ¿Pero qué es el pecado según 1 Juan 5:20? Ahora me toca. Sí, no, ahora es me toca. 3, Ahora me toca, 4, creo. espera. No, pero para terminar, ¿qué es el pecado? No, pero ya, es decir, ahora me toca a mí, déjame. Solo para terminar la idea, ¿qué es el pecado? Ok, el pecado es todo lo que sea transgresión a la santidad de los ojos de Dios. ¿Y la santidad de los ojos de Dios, dónde se refleja? ¿Dónde se transcribe? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es ra delante de Dios? ¿Qué es malo delante de Dios? Todo lo que sea transgresión a la santidad de Dios es pecado. Pero ¿por qué no o sea, el Nuevo Testamento no te lo define? ¿Me estás diciendo que el Nuevo Testamento no lo define? No, claro, pero te lo estoy traduciendo. Dime cómo lo define según las Escrituras para que no le agregues. ¿Le estoy agregando o es algo que... Le estás agregando bastante, yo diría. No, ¿me lo podrías demostrar? Sí. Demuéstrame que lo que dije yo le agregué o le estoy Lo que pasa es que lo estás dejando ambiguo para salir del tema, pero... No es ambigüedad. Es ambigüedad porque en 1 Juan 3:4 dice que el pecado es la infracción de la ley. Literalmente dice nomos. Infringir la ley es pecado, por lo tanto, pecaremos o infringiremos la ley para que la gracia abunde de ninguna manera. Y no guardar el Shabbat es pecado, porque es un mandamiento, por ejemplo. Bien. Ya te definí y eso lo encuentras en cualquier manual de teología. Ahora voy. En la Biblia prefiero encontrarlo, te soy honesto. Bueno, eso es extraído de la Biblia, es decir, si no lo tienes así, es como que te necesitas encontrar ahí. ¿Juan fue ambiguo o no? ¿Qué es el pecado, verdad? ¿Y quién es Dios? La transgresión de la ley. Tendrías que conocer un poquito más qué es el pecado y es la transgresión de la ley, el pecado. A ver, la ley es el reflejo, ¿sí?, de la santidad de Dios. De los atributos de Dios. De la santidad de Dios. Sí, pero todos los atributos son santos igual. Sí, pero es que hay atributos que no se pueden poner solamente en la ley. ¿Cómo en la ley cuál? Específicamente. Ok, no me vas a dejar hacer la pregunta. Vas a hacer afirmaciones gratuitas aquí, no. No Estamos conversando bien. ¿Cómo qué atributo no lo puedes poner en la ley? Dame uno. La omnisciencia. Que todo lo sabe. Bueno, literalmente hay un precepto en la ley que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo que nos infiere a que no podemos adorar a Dios solamente externa, sino también internamente. No, pero eso no es. Y ¿cómo? ¿No es un mandamiento de Dios que lo adoremos de adentro hacia afuera? No. Pero eso ¿Del corazón hacia afuera? Eso no significa que la ley lo sepa todo. La ley. Sí, claro. No, pero la ley es el reflejo de los atributos de Dios. Pero la omnisciencia no se refleja en la ley.
Claro que se refleja cuando te manda, Muéstrame, o sea, Él muéstrame. sabe que tu corazón no está Él, inclinado a Él. 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 Y por eso Ok. la ley te lo enseña. Ujú, Tienes que honrarlo desde dentro. claro. A eso me refiero. Ahora, los fariseos, ¿honraban desde adentro o desde afuera? Los fariseos desde fuera. Bueno, Por entonces, eso eran hipócritas, cosa que la ley por eso prohíbe. es, por eso, eh, la ley prohíbe la hipocresía. Por supuesto que sí. Está bien, está bien. Es decir, Incluso prohíbe el no arrepentirse también, la ley. Todos los mandamientos que tú me digas están en la ley, todos. ok, bien. Entonces ahí tendríamos que analizar un poquito más esto. Ahora voy con mi pregunta. Eso estamos haciendo. Fuera de las comunidades judías o fuera del el contexto judío, los gentiles podían y tenían acceso a comida kosher. No, no siempre. Pero la ley nunca es una imposición que va sobre tu vida o tu salud. Por lo tanto, si ellos no tenían comida kosher y tenían que comer, comían cualquier cosa. Ok. No hay ¿Y estaban problema. pecando? Incluso no, porque podés quebrantar el día de reposo por salud o por tu vida y no pecas. Porque evidentemente sos cristiano. Si fueras ateo, yo te ¿En diría, dónde es que tenés dice, a un en dónde, Dios en impersonal dónde aquí, dice un la ley, robot. en dónde dice la ley que puedes transgredir la ley por salud? Por ejemplo, cuando está, a ver, en Levítico 19:18 dice que tenés que amar a tu prójimo como a ti mismo. Ujú. Y ese es un mandamiento de los cuales depende toda la ley según Jesucristo. El otro es amar a Dios, que está en Deuteronomio 6. Ujú. Esto se llama jerarquía de los mandamientos. Si, por ejemplo, tu hijo en Shabbat se te enferma y no lo llevas al médico, ¿lo estás amando o no? Si no lo llevas, no lo estás amando por cumplir el cuarto mandamiento, por lo tanto estás Pero quebrantando el otro. ¿en dónde dice eso la ley? En Deuteronomio 19:18, que tenés que amar como a ti Deuteronomio mismo. 19. Ok. Deuteronomio Pero no 19:18. dice, la ley es tajante, ¿eh? Tajante. No, tiene Sí, preceptos y claro. A ver, estatutos, la mira, ley. por ejemplo, mira, el hombre que fue encontrado recogiendo leña Ajá. estaba amándose a sí mismo y a su esposa, a su familia. No, ¿Eso fue considerado como aprobado dentro de la ley o fue desaprobado? no se estaba amando. ¿Ya leíste el texto? Sí, claro. Ok, léelo y me decís Por si eso, fue por amor. por eso es que te lo estoy diciendo. Es decir, él estaba amándose a sí mismo, a su familia, a No, su esposa, no fue por amor que porque lo hizo. Lee el texto. Te vas a por dar cuenta eso por qué lo hizo. él estaba recogiendo leña, ¿o no? Pero léelo. Pero a ver. ¿Ese hombre estaba recogiendo leña, sí o no? Estaba recogiendo leña, pero no fue castigado por el simple hecho de recoger leña. Entonces, ¿por qué fue castigado? Lee el texto. Por quebrantar el día de reposo. No, por tener en poco la ley de Dios. El texto lo dice. Ok, entonces. Pero fue por tenerla en poco, no por amar a su familia, como tú dijiste. Pero, pues claro, ¿cómo se iban a calentar si no tenían leña? No, el texto no dice eso. Recordemos la teocracia que se manifiesta en ese texto. Señor, ¿qué hacemos? Exactamente. No sabían qué hacer con él. Entonces mira cómo ese texto, ¿verdad? Está una persona amándose a sí misma. No estaba amándose a sí misma. Y no fue reconocido así. Es decir, No se estaba amando a sí misma. tú me estás dando un texto a mí, me estás pidiendo un texto a mí. No, me lo diste tú. Bueno, no, porque yo te Sos guatemalteco. Vos me lo diste. Vos me lo diste. Sí, pero yo te pregunté que me dijeras un texto donde la ley permitía que fuese transgredida el día de Shabbat por la enfermedad.
Pero ¿cuál enfermedad? Dame dentro del No, pero si tú texto, me lo dame dentro dijiste. del texto Pero si tú enfermedad, me... amor No, al no, 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 prójimo, no, amor a no, su no, no, familia, no. dámelo. No, no. Eso tú lo dijiste, no fui yo. Yo no te di ese texto, yo te di Levítico 19, No, no, no. 18, Yo no ese sé. texto. Yo te dije que este hombre había transgredido la ley, ¿verdad? Amándose a sí mismo. ¿Vas a leer el texto, sí o no? En réplica a eso. Sí, claro, te lo puedo leer. Pero en réplica a lo que tú estás Números comentando. 15. Sí, 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 yo sé. Es decir, yo te lo puedo decir, te lo puedo leer Bueno, sin problema. dame dónde, en qué parte de ese texto dice que fue por amor que lo hizo. De Claro, verdad. Y doy por perdido este diálogo si me das ese texto. Que por claro, amor a él mismo, o por amor a su familia, dámelo. claro, porque fíjate, no hay forma de que tú no me puedas decir que él no necesitaba esa leña. Yo, yo te puedo demostrar, La necesitaba que esa no leña o la no necesitaba no per la se. necesitaba. No la No la necesitaba. necesita. Ok, No. según tú. No, según el texto. Vamos a ir Miremos al a ver. desarrollo del texto. Que por cierto, el pastor Eduardo me dijo, déjame subir porque Hans es un poco lento para esto, entonces yo lo voy a Número ayudar. 15, número 15. A ver, aquí estoy. Número 15. A ver. Así me dijo implícitamente. A ver, léelo. No, ¿qué pasaje era? Epa, si tú me trajiste el texto. A ver, lee del 30 hasta el 30 y vamos a ver, el 36. Léelo todo. 30 al 36. Aquí está, 32. Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, encontraron a un hombre que recogía leña en el No, día de 30. reposo. Por eso, es decir, Lee desde ok, el 30. ok, porque aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, este blasfema contra el Señor y esa persona será cortada entre su pueblo, porque ha menospreciado la palabra del Señor y quebrantado su mandamiento, esa persona será enteramente cortada, su culpa caerá sobre ella. Ok. Eso de cortar casi siempre, no siempre, casi siempre significa matar. Casi siempre. No, pues entendemos que cortar es En aquello algún de caso apedrear. significa echar del pueblo, pero en la mayoría de casos es matarlo. Ahora, en el 30 dice eso. En el 31 sigue y el 32 te dice que un hombre fue encontrado recogiendo leña y que Dios dijo que tenía que morir. Tienes que poder sustentar que Dios mató a ese hombre porque ese hombre amaba a su familia. Dale. No, se amaba a sí mismo y a su familia. Ahora, la pregunta es por qué estaba recogiendo leña, ¿no? El 30 te lo dice, porque tuvo en poco la palabra y la orden del Señor. No, eso no lo dice específicamente para él. Es el Dice, mismo texto. El 30, pero ¿a qué no? Dos versículos atrás. Porque aquel que obre con desafío, sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor y esa persona será cortada de entre su pueblo. Entonces, no está diciendo que sea el... Dios no va a matar a una persona que ama a su familia, Hans. Es que es mucho más factible lo que yo estoy proponiendo. A ver, no, a ver. Viene... Ayúdalo, pastor, porque ya se nos descarrió. Ahora Dios mató a una persona por amar a su familia. Por eso, es decir, esa persona estaba mostrando amor. ¿Cómo estaba mostrando amor? Estaba mostrando que tenía en poco la palabra del Señor, como dice el 30. No, amor a sí mismo, amor a su esposa, amor a sus hijos, que de alguna manera estaban necesitando esos recursos. Para nada. ¿Se entiende? O los iba a recoger. Pastor, hágalo entrar en razón. No se puede tener, o sea, solo de facto ya. Prenda su micro. ¿Quiere tener la razón nada más? A ver, yo entiendo el punto que está dando Hansan, no está diciendo, ok, que ellos murieron por amor, sino que está diciendo que por amor a ellos, él se vio en la necesidad de quebrantar la ley. Ok,
Entonces, ese es el punto. No es que en realidad ellos murieran porque él amaba a su familia, sino que al él amar a su familia, es como si ahora tu hijo tiene mucha hambre y tú robas por él. Soy Ok, ladrón. bueno, sí, pero no es que hayas muerto como tal, o que te hayan juzgado por haber amado, te juzgan porque eres ladrón. Ok, entonces a ese hombre no lo apedrearon por haber amado, lo apedrearon por quebrantar el Shabbat, pero él quebranta el Shabbat por amor. ¿O no? ¿No es eso, Hans, más o menos? Claro, Pero claro. Ya, o sí. sea, literalmente la ley cuelga del amor y ahora la misma ley condena a una persona que parte de ese amor del que cuelga la ley. No tiene sentido. Pero el 30 dice que el que menosprecie la palabra del Señor, el que diga, no me importa lo que Dios dijo, ¿se entiende? Esa persona debe de morir. Mi exégesis es mucho más factible, pastor. Yo no puedo creer que de facto digan no a todo, o sea, tampoco es así. No, 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 no. no, no, claro, No, pero solo lo que estoy decimos que no a poniendo es todo. el punto. Por ejemplo, esto no tiene que ver con la ley como tal, pero hay un pasaje en la Escritura, este es el pasaje de Jefte, ¿verdad? En el cual él hace un juramento por Jehová, creo que es Jueces 11:30, y debido de que bajo la ley estaba que si jurabas tenías que hacerlo, obligatoriamente al él haber jurado bajo la ley, él se vio obligado bueno, no se sabe bien qué pasó ahí con su hija, algunos dicen que la mataron, otros que la consagró al templo, no sé qué explicación le dan. Pero en ese sentido él se vio obligado, a pesar de que amaba a alguien, él se vio obligado por la ley a pues ejecutar lo que él había dicho. Ok. ¿Y en qué quedamos al final? ¿En qué quedamos, Hans? O Pastor Bueno, Eduardo, los dos. ya te hemos, O ya te sea, demostré, Dios mató a una ya- persona que amando a su espérame, espérame, familia recogió leña en espérame, Shabbat espérame. y... Ya te demostré que lo que tú propusiste de que se podía romper el Shabbat desde la ley porque una persona estuviera enferma o cosas por el estilo, tampoco era aprobado. Es decir, no hay ni un solo texto Hans, en la ley que diga que por la enfermedad tú podías romper Shabbat. No hay, no lo hay. Hans, yo no dije precisamente No, de la no, no te enfermedad, vas a porque eso ir, sería no te vas a literalismo. ir Yo de ahí. dije que cuando una persona está Sí, enferma, si yo la no te amo, vas a ir de ahí. no, si yo la Dale, amo, yo por eso te mencioné Levítico 19. Si yo dale. amo a mi papá y se me enferma, Dios no lo quiera, en Shabbat, En Shabbat. yo Ujú, lo llevo al hospital y no quebranto Shabbat. claro. Yo manejo carro, yo pago lo que sea que haya que Ujú, pagar, yo compro ujú, medicina. Yo no estoy quebrantando el Shabbat, ujú, ujú. porque jamás la ley fue dada para, de verdad, o sea, para meterte en una situación en la que tengas que elegir entre obedecer y amar, sino que parte del Bueno, amor, literalmente. bueno, bueno, no, no, no. En la ley siempre tenías que elegir obedecer antes que amar. Por ejemplo, si tu hijo era borracho, tenías que apedrearlo. No, Si, pues claro, dice el que es hijo, que tiene hijo borracho, comilón, sáquenlo afuera del pueblo y apedréenlo. no, Los padres lo tenía que ser apedreaban. juzgado y tenía que ser llevado ante el concilio para que le dijeran que dejara de hacer No, eso. no, 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 no. El que tenga hijo borracho, comelón, eh, este lo busco, A ver. sáquelo afuera y O sea, apedréelo. ustedes pensaban que solo era sacarlo, eso es falso. Estamos No, no, hablando no, de no, ley. yo te estoy diciendo qué dice el texto, si ya después entonces, eh, Sí, busquémoslo. sí, claro, que hay Levítico 24, Levítico 24, 14. ok. Em,
Y es que la ley siempre te obligaba, inclusive a Levítico 24:14. Vamos a ver. Dice, saca el blasfemo, no es, y a los hijos de Israel adorarás. No, ese no es. ¿No es? Ese no es. El que tenga hijo, ¿cómo es que dice? No dice borracho, no dice Aquí bebedor. está. Yo lo tengo. Yo también no sé, dale. no se me viene la palabra que es, pero Yo lo Sí. tengo. energúmeno o algo así. Dice, si alguno tuviese un hijo contumaz y Contumaz. rebelde. Ujú. ¿Sí? Sí, sí. Si alguno tuviera un hijo terco, dice el hebreo, que significa rebelde, contumaz, que da la espalda. Pero después, un poquito más adelante, dice borracho, que esa es la terquedad que tiene. Ok. Que no obedeciere la voz de su padre ni la voz de su madre. Y habiéndolo castigado, no le obedezca. Aquí hay un proceso. Aquí no estamos hablando solo de sáquenlo y ya. Hay un proceso. Ojo con eso. Claro. Y más adelante dice lo siguiente. Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Aquí hay un proceso legal. Esto no es nada más. Y dirás a los ancianos, mi hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Pero Ya. con los ancianos. Sí, sí, ¿Ok? sí. Entonces Sí. todos los hombres de su ciudad lo apedrearán. Ahora, pastor, una cosa nada más aquí bien puntual. Bien puntual. Bien puntual. Usted me está hablando de que ellos están eligiendo entre amar y obedecer. Pero cuando los padres hacían esto, era porque definitivamente ya no amaban a su hijo. Es más, ya lo odiaban porque era demasiado. Entonces acabó el amor ahí. Porque los hijos pueden hacer que sus padres los odien cuando se portan muy mal, cuando maldicen a los padres, cuando ya tienes años con un hijo rebelde, lo puedes llegar a odiar. Ok. Bueno, no, yo no entonces pienso no. que... A ver, tráigame otro yo- argumento, pastor, porque ese no... No, ese, vamos a quedarnos ahí porque esa explicación que has dado no creo que tenga ningún fundamento. Por Dios, lo estamos Claramente, ¿verdad? leyendo. Claramente, Por Dios. no estamos leyendo eso. Primeramente, dice sí, que el hijo es rebelde y contumaz. El asunto es que el contexto que se vivía en Israel, cualquier hijo de la actualidad hubiese sido reconocido como eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los hijos hoy en día hacen lo que les da la gana. Bien. Entonces, en el pueblo de Israel... Espérate, en pero ese déjame poner el contexto, punto. no hoy, porque para hoy yo tengo respuesta. No, el contexto es importante, porque tú estás situando como que hoy un padre puede llegar a odiar a su hijo. Ahora, en aquel tiempo también. En aquel contexto, no, claro que no, un padre por naturaleza no odia a un hijo. Cuando un padre, si tú me estás diciendo que Dios está mandando odiar a los hijos, o que si tú odias a los hijos, no, pues claro que no. Ningún padre llega a odiar a un hijo a no ser que sea... Yo no dije eso. Pero vayamos al contexto porque usted es teólogo, usted es pastor. Sí, pero déjame... El contexto dice... el contexto dice esto, solo para empezar. Tome en cuenta todo el contexto. Sí, lo escuchamos todo el proceso, okay. Claro. Ahora, alguien tiene por ahí el micrófono mío rebota. Ok, vamos con todo el proceso. Primeramente hay un padre y una madre que su hijo es desobediente, pero es desobediente en Israel, donde cualquier cosa era desobedecer. Por eso te lo trasladé a este tiempo, porque lo que en este tiempo tú llamas por desobediente, ¿qué te digo? ¿Es alguien que sale matando gente? Pues no. En una teocracia que se vivía en ese tiempo, cualquier persona que saliera un poquitico el dedo así, un poquitico lo sacaba, ya era desobediente. Así que ahí no estamos hablando, en una teocracia. No estamos hablando en que en aquel momento sí la había. No, en ese momento no. Yo solo tengo algo que decir sobre eso. Sí había una teocracia en ese momento porque no había rey en Israel. Pero había jueces, los jueces es parte de la teocracia. Es decir, Jehová, Dios era el rey de Israel.
O eso se acaba en Samuel. Ahora, pero esos son puntos menores. El asunto es que en ese momento, cualquier persona en Israel que hiciera una cosita por pequeñita era un hijo contumaz y rebelde, porque la obediencia a los padres era suma y férrea. Ok, entonces no te metas en la cabeza un hijo que era un monstruo, porque el monstruo lo hubiesen matado antes, no sus padres. Recuerda que la falta que él está cometiendo es una falta hogareña dentro de su casa. El pueblo no sabe lo que le está haciendo. Así que no es alguien que sale, golpea a los demás borrachos. No te metas esa persona ni siquiera contara con sus padres, la mataban. Ahora, los padres conocen la vida No de se sus hijos. puede. Usted no toma en cuenta lo que el texto realmente dice. Vamos a seguir el proceso. Lo que te quiero Eran decir los padres los que tenían que llevar al hijo. ahí está el asunto, pero eso es cuando no era público lo que el hijo hacía. Ok, Un borracho entonces era público. no, pero ese tipo de borracho no era público. ¿Qué tipo de Porque borracho? si era público, el borracho era apedreado por Israel, no tenía que contar No con sus dice que padres. Israel puede apedrear a un borracho tal cual. Eran los Ok. padres los que decidían. Ok, ahora ahora después te voy a buscar los textos respecto a los borracheros. Eso no es así. Ahora, en Deme el este texto, caso, yo lo espero. sí, pero es que si antes a que interrumpieron para que la gente lo escuche, imagínate. Ok, vamos a ver en este caso. Tú estás hablando de un padre y una madre que le piden ayuda a unos ancianos. Mi hijo es contumaz y es rebelde. Por lo tanto, no es un monstruo el hijo que todo el pueblo, no, son los padres los que están en contra de ese hijo. Ahora, ese hijo lo sacan a un proceso, pero no es un proceso legal que los ancianos dan sentencia. Es que los ancianos son testigos y tienes que saber que una cosa, tienen que haber testigos para ser juzgados. Esos ancianos no están dando, no es un juicio. Son los padres los que los han condenado. Ahora, esos padres tienen que tener testigos de la ejecución de la ley. Y eso es lo que tú das por proceso judicial. ¿Dónde hay un proceso judicial ahí? Esto es todo legal. ¿Dónde los jueces, no hablé del proceso judicial, dónde los jueces dieron sentencia de muerte? No, los padres fueron los que llevaron a ese hijo sentenciado a muerte y lo presentaron ante los testigos y dieron testimonio de por qué lo iban a matar, como dicen, no, pero no lo maté porque me dio la gana, lo maté porque había una razón. Es simple. ¿Sabe por qué, pastor? ¿Sabe usted de por esto? Un momentito, dame un momentito. Algo importante también que veo es que cualquiera que está en el tema de la ley, diciendo que la ley hay que guardarla, yo no veo practicar esto el día de hoy. Y hoy hay eso con gusto te lo contesto, ¿por qué no se practica así? Pero ¿cómo se llama? Pero entonces, ¿guardamos cosas que nos interesan y otras que no? Es que con mucho gusto yo te lo explico, con mucho gusto. Pero para contestar a Eduardo. Pero no me vas a dejar ahí. No, bien. Porque no se va a olvidar esto. Bien, no. Deuteronomio 17 precisamente habla de los testigos. ¿Por qué tenían que ir los dos padres? Porque como mínimo se necesitan 2 testigos para todo caso. Mínimo. Si son 3, mejor. ¿Por qué con los jueces y no de una vez con el pueblo? Miren, este es mi hijo, apedréenlo. No, porque tenía que haber un juicio. Tenían que preguntarle también al hijo. Ver al hijo. Tal vez el hijo en ese momento estaba borracho y esa era una prueba contundente de su borrachez. Tal vez estaba maldiciendo o blasfemando en frente de los jueces. Por esa razón, todo este tema es legal. No podía ir solo el padre como testigo porque no aplica un solo testigo en ningún juicio. Es legal. Todo este tema es legal. Así que, pasando de eso, yo espero que pasen de eso, porque si no, se van a meter en un círculo vicioso del que no van a poder salir ahí, porque es legal. No, es que no ha salido todavía. Pero es que todo es legal, pues estamos hablando de la ley. Pero, ¿qué tiene que ver que sea legal? ¿Qué implica eso? Que lleva un proceso, porque sí saben ustedes lo que son los preceptos y estatutos. Sí, pero ahora mismo, si ahora hay leyes también.
si mi hijo comete una falta y yo lo llevo ante la ley, yo estoy bajo un proceso legal, pero a mí me va a doler eso. Yo pongo la ley por encima del amor a mi hijo. Ok, ese es el punto. No que si es legal o ilegal. Nadie ha dicho que es ilegal. Lo que se dice es que tú pones, cuando tú entregas a un hijo, tú siempre estás, en cualquier época de la historia, siempre estás poniendo la ley por encima del amor que le tienes a tu hijo. Pero no es igual la necesidad por amor que un quebrantamiento respecto al tema de los padres, que de hecho muy claramente dice honrarás a tu padre y a tu madre, y eso es un mandamiento evidentemente para los hijos, que el hijo se enferme y que yo el Shabbat lo tenga que llevar. No es lo mismo. Y el que maldiga padre y madre muera irreversiblemente. Muera irreprensiblemente, pero cuando es que tiene que ser juzgado y tienen que haber testigos, ya es un tema legal. Inclusive... Pero yo no miro que hoy los que practican la ley o los que dicen que deben de seguir la ley hagan eso. No lo hacemos porque todo esto de lo que venimos hablando en realidad es pacto. El tema de los jueces, el tema del tabernáculo, el sacerdocio levítico, la circuncisión de la carne, las tablas de piedra, todo eso es pacto. Okay, y en eso estamos de acuerdo, no estamos bajo estos pactos. No estamos en pacto, pero no estamos de acuerdo, pero... estamos de acuerdo que no estamos bajo esos pactos. La ley es la misma. ¿La ley es la misma? Sí. ¿Completa o solamente una parte? Completa, la ley es la misma completa. Entonces no miro yo personas que estén practicando eso. Precisamente porque la ley te permite practicarlo y te permite no practicarlo. O no, practicarlo o no practicarlo. O no practicarlo, te doy un ejemplo. Caín que mató a su hermano, Caín ¿tenía que morir por la ley? No, Caín no estaba bajo la ley. ¿Cómo no estaba bajo la ley? Si el mismo Caín dice, ahora me matará todo el que me encuentre, cosa que la ley dice, hay que matar al homicida. Sí, pero no. ¿Cómo sabía Caín que lo tenían que matar? Él se lo inventó. Porque él fue el primero que mató, entonces ya sabe lo que ya sabía, claro, yo maté, bueno, ahora el que me encuentre me va a matar, él se lo inventó, claro, no Hans. Ahora cualquiera me puede matar. ¿Cómo? Entonces Caín no estaba bajo la ley. Es decir, precisamente, precisamente tenía que ser juzgado según la ley. Fue maldecido según la ley. ¿Juzgado por quién? Por Dios. ¿Sobre qué ley? Sobre la misma ley, exactamente la misma. ¿Pero sobre qué ley? Lee el texto, si no hay nada escrito. No tiene que estar escrita. Entonces hay una tradición oral. Por supuesto que hay una tradición oral ahí. Entonces, si hay una tradición oral, tú eres más católico que protestante. No, católico no, porque la tradición oral no tiene que ver nada con el catolicismo en este punto. Estamos hablando de una tradición oral, una transmisión de Dios a su creación, y tú me estás hablando del catolicismo que transmite las ideas humanas. Pero es lo mismo. Es decir, no es ellos transmiten, ellos dicen que Pastor, por Dios, ¿cómo vamos a confundir transmisión católica de tradiciones católicas con una transmisión oral de la ley, por Dios? Ellos dicen que la tradición es palabra de Dios. Yo también lo puedo decir porque es evidente, si es la misma ley... Esa transmisión de esa ley era palabra de Dios. Totalmente palabra de Dios, indiscutible. ¿Cómo lo confirmas? Lo confirmo porque Dios mismo dice, pues Abraham guardó mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos y mis leyes. No, pero ahí y Abraham nunca se le mandó por escrito guardar nada de eso. Cuando dice así, está hablando sobre sal de tu tierra, de tu parentela, ve a la tierra de Canaán, entrégame a tu hijo, etcétera. No me digas. O sea, no honraba a sus padres ahora. Muéstrame a Abraham guardando un día de Shabbat. No te lo puedo mostrar. ¿Por qué? Porque tampoco te puedo mostrar que honraba a sus padres. No, ¿por qué? ¿Por qué no? No te puedo mostrar que no robaba. No te puedo mostrar que no era un mentiroso. ¿Acaso Abraham no honró a su padre Taré? Claro que lo honró. Ok, pero no dice que lo honró. Su padre murió, ¿no? Se lo llevó, pero no dice que lo honró. Pero se movió hasta que su padre murió. Pero posiblemente no lo quería cargar, o posiblemente lo odiaba, o posiblemente no. Entonces, sí. Aquí podemos ver a Abraham siendo selectivo. No, es que Abraham era un pecador, pastor. Por Dios, ayúdelo. Escúchame. ¿Qué es esto? Aquí Abraham está siendo selectivo con la ley
o Abraham De ninguna no manera está guardaba la cumpliendo ley. toda la ley, toda. No, escúchame. Aquí Abraham está siendo selectivo con la ley como tú lo estás haciendo Te digo que o no. no guardaba la ley. Es que Hay tú dos estás confundiendo opciones. ley con pacto. Dime qué es ley. A Hay, ver, hay decime qué es dos, un pacto. hay dos cosas. Decime qué es un O pacto. Abraham, no te me vas a ir. O No, hay dos cosas. yo. Hay dos cosas. O Abraham estaba siendo selectivo con la ley como tú lo haces, o no guardaba la Pero ley. Abraham sacrificaba Tal. animales, Hans. Pero no solo ¿De Abraham, dónde sacó la idea? no solo Abraham. Fíjate cómo Job, siendo un libro que es previo al Génesis, ya sacrificaban Exacto, antes. eso confirma mi ¿Ves? punto. ¿Quién Entonces, les dijo no, que no, no. sacrificaran? Para sacrificar Ok. animales lleva un protocolo, no es solo cortarlo y Sí, ya. te lo digo como. En Génesis capítulo número 3, vemos cómo Dios vistió a Adán y a Eva con Amén. pieles. Y ahí Entonces, está mi punto. Ahí Dios les instituye a ellos la forma en la que deben de poder sacrificar a los Dime por qué los viste. a Dios. Espérame. Dime por qué los viste. Espérame. Entonces, Dime. mira cómo ahí se da un mandamiento de cómo debes de hacerlo. Pero Ahí dime es donde cómo los falla viste. Caín. ¿Por qué los viste? Espérame. Ahí es donde Caín falla. Porque Caín, en vez de seguir lo que Dios había establecido, él sigue o lo que a él le conviene o lo que él se imagina que debe hacer. Claro, pero dime por qué los vistió de pieles. Mira cómo desde Génesis hay una previa, una forma de mostrar Hans, pero ya. al futuro de Dios. ¿Por qué los vistió de pieles? Dime por qué. Del hombre que iba a entregar su vida por nosotros. Ahora muéstrame, ¿verdad? Abraham guardando un día Shabbat. Dime por qué los vistió de pieles. Ese no es el tema. Es que ambas cosas tienen cierta razón, pero el asunto es el siguiente. Pastor, que hubiera ley en ese tiempo y que Dios de alguna manera haya transmitido una ley a los hombres, o que esta ley ha sido transmitida de forma oral, bueno, claramente no se puede tomar eso como una ley al estilo Moisés. claro ¿Por que sí. qué? No, te explico por qué no. Por ejemplo, Job trataba de cumplir la ley, pero no conocía a Dios. Él mismo lo dice, de oídas te habí oído. Entonces, claramente, inclusive él decía, no voy a dar sacrificio para por si acaso mis hijos pecan. Entonces, él tenía así una inclinación. ¿Cómo sabía que el sacrificio, cómo sabía eso, pastor? Aquí vamos. ¿Cómo sabía que la sangre cubría los pecados? ¿Cómo? Aquí voy a ir a eso. A ver. Él estaba inclinado, o tenía una inclinación hacia Dios. Es decir, por ejemplo, vemos ahora ¿qué te digo? Tú vas a casa de un hechicero y ese hechicero tiene ciertas inclinaciones bíblicas. Es decir, lo ves una Biblia por ahí, ves un crucifijo por allá. Claramente no es Job un hechicero. Santo. Pero lo que te digo es que la cultura te lleva a creer ciertas y determinadas cosas. Eso no quiere decir. Claro, pues lo que es la tradición cultural. Por ejemplo, en el pueblo latinoamericano, todo el mundo cree en Dios. Eso no quiere decir que están bajo la ley de Dios. Son dos cosas diferentes. Entonces, qué anacronismo ahora, tan enorme, pero bueno. No es un anacronismo para nada. Lo podemos ver en el mismo tiempo de los israelitas, donde, por ejemplo, Samuel era un gran profeta y sus hijos eran horribles. Entonces, y los hijos de Elí eran horribles, pero tenían una tradición religiosa. Entonces, que tú veas a Abraham, que tú veas a Abraham, o que tú veas a Lot cumpliendo ciertos y determinados preceptos, no quiere decir que había una ley transmitida de forma fiable. Porque para Génesis que haya 26 dice otra cosa. No, ahí eso no dice Génesis. Recuerda que Abraham tenía una comunicación directa con Dios. Entonces tú estás extrapolando a Abraham a todo el tiempo de Génesis. Claro. Pues estás poniendo a Génesis bajo la ley de Dios, pero no hay justificación para ello. No lo que hay es justificación
para que Abraham, un hombre que conversaba con Dios, pues claramente tuviera ciertos y determinados conocimientos. Jesús lo dijo, Abraham quiso ver mi día y lo vio. Abraham era el amigo de Dios. Entonces tú estás comparando ahora el amigo de Dios con las personas que vivían en aquellos tiempos. Eso no es justificable para nada. A ver, les explico. ¿Cómo entonces justifican ustedes, por ejemplo, el diluvio? Es injustificable sin ley. Injustificable. Totalmente. Okay. ¿Cómo justifican ustedes que de hecho Dios dice, el día que coman de este árbol morirán y no murieron? Bueno, claramente hay una ley. Es decir, pero está ahí en la escritura. Pero solo quiero terminar la idea. Ellos no mueren inmediatamente. ¿Dios mintió? No. Lo que pasa es que precisamente ahí se ve por primera vez la gracia. Mata animales. Mata animales que según la ley... Dice en hebreo, tú lo sabes mejor que yo, en hebreo dice, muriendo morirás. Es decir, nota que no es una promesa de una muerte instantánea física. Sí sabes que si lo repite es una prolongación de la vida, no. Pero la separación, recuérdate que la muerte se puede ver de tres maneras: la separación entre Dios y el hombre, la muerte física y la muerte segunda. Entonces hay tres tipos de muerte. Aquí vemos entonces que el hombre sí muere espiritualmente al ser separado entre Dios y entre su creador y el Leamos hombre. Génesis 2 entonces. Dime que lo que te dije no es cierto. Es falso lo que me dijiste. Lo estoy diciendo. ¿El hombre no murió espiritualmente cuando pecó? A ver, leámoslo. Qué valentía la tuya, Qué valentía. No, leámoslo porque pues... Leámoslo porque igual, si no lo leemos vamos a estar solo divagando. Ok. Leámoslo bien. Dice, mas del árbol de la ciencia y el conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que tú comas de él, dice morirás. Es la palabra mut. Aquí no dice muriendo morirás. Aquí dice eres muerto para morir. Tienes que morir. Y luego dice el día, que sería el yom, que comas del árbol, morirás. Otra vez la palabra. Entonces dice, el día que tú comieres de él, ese día morirás. Es lo que dice. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué se sacrifica entonces? Porque literalmente los viste de pieles de animales. Pero no entiendo. ¿Tú crees que entonces eso no se cumplió el día que ellos comieron, no murieron? Es que el día que comieron no murieron. Entonces, ¿no se cumplió eso? No se cumplió porque él sacrificó animales. La sangre cubre de pecado. Y por eso no murieron. Es decir, que Dios dijo, vas a morir, pero yo voy a sacrificar animales para que no mueras, y después de todas formas los mató. Eso es gracia. No. Eso es gracia. Pero ¿y por qué los mató después? Porque le promete que mueren ese día y sin embargo viven 900 años más. Entonces los sacrificios no cubrieron los pecados. Es que el sacrificio no quita el pecado, solo lo cubre. Es que mira, pero no lo quitó ni lo cubrió. Lo cubrió. ¿Por qué va a sacrificar animales si él luego entonces los mata? No. Lo que él le promete es al hombre, le hace saber que el día que coma el fruto, ese día morirá. Porque aquí aparece literalmente la palabra día. ¿Sí? Yom. Aquí aparece yom. Literal. Sí. Y lo que dice Hans, pero esto es una afirmación. El doblete de la palabra mut solo significa que indiscutiblemente va a morir. Pero cuando sacrifica, que según la ley es la sangre la que cubre el pecado, y no había ley escrita, pero se cumplió la ley ahí, porque la palabra que utiliza para las pieles es piel de animal, no es otra cosa. El que sacrifica aquí es Dios, no es el hombre cumpliendo una ley.
Pero Dios la cumple. Ok, entonces, no, Dios es la gracia, es la gracia. Dios es el legislador, Él no cumple la ley. Claro que los que cumplimos la ley somos nosotros. Entonces ahí no hay ningún cumplimiento de la ley. Pastor, ahí tú puedes decir, mira, ahí tú puedes decir que hay una figura profética hacia lo que iba a tener que hacer el hombre después. Sí, lo puede ser, pero no puedes ver ahí cumplimiento de la ley, porque no es el hombre, porque el que peca es el que da el sacrificio. Pastor, usted es trinitario. Okay. Sí, ¿Sabe por qué yo soy trinitario? Y sí. No sé por qué es trinitario. Ok, yo soy trinitario porque la ley, precisamente para todo juicio, dice que tienen que existir 2 o 3 testigos. Si Dios es una sola persona o no es persona, como dicen los unicitarios, no puede cumplir la ley. ¿Pero y Dios cumple la ley. Dios cumple la ley a tal grado que entrega a su hijo. A tal grado cumple la ley, que entrega a su hijo según la ley. No. Porque es la ley la que pide eso. No. De acuerdo. Mira, Él no cumple la ley, Él cumple su voluntad. Es decir, tú estás confundiendo, su voluntad de la ley igual. Tú estás confundiendo ley con voluntad. Pastor, es que la voluntad de Dios es la ley, pastor. Solo agrego esto. Estoy de acuerdo con Adolfo, es decir, Dios cumple la ley. Cristo cumple la ley. Ahora miren qué hacen los dos. Cristo cumplió la ley. Es decir, yo estoy de acuerdo en eso, sí. Cristo no cumplió toda la ley tampoco, pero bueno. Porque Cristo es Dios. Pero no cumplió toda la ley tampoco. Pero entendamos que cuando Cristo, en este caso Dios, cumplió la ley, lo hizo bajo la kenosis humana. Claro, es decir, por eso mismo. Entonces, Él tuvo que hacerse siervo porque solo un siervo cumple la ley. Entonces el Señor no cumple la ley. El siervo cumple la ley. Por eso es una gran mentira. Exactamente. Por Dios. Yo entiendo me imagino que ustedes piensan que mentir es pecado todavía. Están mintiendo. Pero como mintiendo que se hizo siervo. Pero eso es mentira. Es Yod Hei Bab Hei mismo viniendo. Pero se hizo siervo, se tuvo que hacer siervo. Claro, Isaías 53. Pero la persona que cumplió la ley es Dios o es un hombre. Pero se tuvo que hacer siervo. ¿Quién era el siervo ahí en Génesis? Dios. Dios era el siervo. ¿O dejó de ser Dios? No dejó de ser pastor, por Dios. Ahora dejó de ser Dios. En Génesis 3, ¿Dios era el siervo ahí? Dios, el Hijo. ¿Era el siervo allí en ese momento? En Génesis 3:15. ¿Era el siervo ahí en ese momento? La simiente de la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente. ¿Qué simiente de la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente? En ese momento. O me está diciendo usted 2:17. En el momento donde el hombre peca y Dios le da los pieles de los animales, mata a los animales. En ese momento, ¿quién era el siervo que estaba cumpliendo la ley? No, está cumpliéndola Dios. Entonces, Dios ahí era un siervo. No tiene que ser siervo para cumplirla, ni dejar de ser siervo para no cumplirla. No es que Dios está por eso. Por ejemplo, Dios le decía a los israelitas, ve y mata. Dios le decía a los israelitas, ve y duérmete con una mujer adúltera. Dios le decía a los israelitas, ve, paséate desnudo por toda la ciudad. En el cumplimiento de una profecía específica. Dios no cumple la ley porque Él está por encima de la ley. No está por encima. ¿Cómo que no está por encima? No, esa ley, ¿qué cosa es? Él es el legislador de la ley, el dador de la ley proviene de sus atributos y Dios cumple la ley. No, la ley, la Biblia dice que la ley no proviene de sus atributos. La ley dice la Biblia que fue dada por la dureza de nuestros corazones. Dada en piedra, sí, pastor. Para hacer ver más pecaminoso el pecado. Entonces, la ley no proviene de Dios en el sentido ontológico. La ley es eterna. Que la ley fue dada, esa palabra eterna como eterna. Eterna quiere decir que nunca tuvo un principio. Nunca tuvo un principio la ley. Ya. Entonces, Dios estuvo sometido todo el tiempo a que el mundo fuese como fuese, porque que la ley es que una el pecado no depende de la ley. Del pecado. La ley
¿Por qué razón? ¿Por qué Dios. razón no estamos bajo la ley? Porque la ley no es ontológica. Si fuera ontológica, no podríamos de ninguna forma no estar bajo la ley. Podemos. No, es que no podemos. Aunque porque sea es ontológica, podemos. ¿Tú te imaginas allá en el tiempo escatológico? Y usted, Oye, se, ten imagina, cuidado, y usted se recuerda- imagina que hay gente Recuerda, que no está... matarás, recuerda, no matarás allá, o no tengas ningún ídolo por ahí guardado en la ciudad. Pero es que Ahí está. Jesucristo es Dios y estamos bajo Él, según Romanos ¿qué? Romanos 7. Estamos bajo Cristo. Tengo una Y es pregunta Dios. para Y hay esto. gente que no está bajo Cristo y es ontológico. Tengo una pregunta. Dice, Sí, querido, te yo te pregunto enseño. esto. Antes de la creación, ¿ya existían dioses? Antes de la creación. Sí. ¿De la creación de qué? La creación de Génesis 1:1. Pero la creación del hombre, de los seres espirituales. La creación de Génesis 1:1. De la creación del hombre. Sí, claro. 1:1 y 2. Sí. ¿Ya existían dioses? Sí. En el sentido de jueces, sí. Dioses. Abaal, Astarot, Astaret, Milcom. Las figuras. No, esos dioses existían ya. No existen dioses, Hans. Entonces no podía existir la ley antes de... Claro que sí. Antes, no podía existir antes. Claro que sí, porque la ley te al dice- provenir la ley, porque el mandamiento, el segundo mandamiento dice no tendrás dioses delante de mí. exacto, precisamente el atributo Entonces, de Dios. no pueden haber dioses antes porque el Y hombre existieron que dioses forma- antes. Es el hombre que forma los dioses, ¿sí? No es No el hombre es- el que forma no los existían. dioses. Claro que sí. No, Con sus manos, Satanás con era un sus- dios los falso. Los tallan. No. Los tallan ¿Pensás y los que ponen un figura. dios pagano es solo una figura hecha a mano entonces? No es eso, Hans. No necesariamente. Bueno, no necesariamente. Entonces, ¿Satanás era un dios? Pero no dice el libro de Jeremías ¿Satanás fue un que, dios falso, sí o no? antes de la creación. Obvio, antes. Satanás fue un pero dios la Biblia falso no- para sus compañeros, ¿sí o no? Pero la Biblia no detalla que él quisiera o se hiciera pasar por, No. por Dios. Y no lo siguieron a él. Él En vez de quiso al llegar Dios lugar. verdadero, siguieron a Dice, Satanás. el libro Epa. de Ezequiel 28. Satanás dice, subiré era un a lo dios alto. falso, Hans. Escúchame. Por Dios. Dice, subiré a lo Ayúdalo, alto Padre. y me sentaré en Ayúdalo, las alturas Padre, de las dice él. estrellas. Entonces, Satanás era un dios falso, lo que Hans. quería era Oye, pero escúchame, partamos de algo. Los dioses falsos son ideas de los hombres porque No. ya lo dice que es falso, no existen. No son Ok, ideas de cuando tú- hombres, cuando tú dices- son ideas no, de seres. No, pero déjame explicarte por qué te digo. Por ejemplo, cuando alguien se mira en el espejo y dice, yo soy el hombre más lindo del mundo. Yo lo hago todo el tiempo. Ya, exactamente. Bueno, en realidad ese hombre más lindo del mundo no existe ahí. Es una idea falsa. ¿Yo sí existo? Por eso se le llama, pero no eres el hombre más lindo del mundo. Para Ok, mí sí. entonces, ya, ver, exacto, a ver. para ti sí porque te creas una ilusión. Entonces, cuando la Biblia dice falsos dioses, está diciendo que ellos no existen como dioses, que los seres humanos vean a Satanás como un dios, o que los seres humanos vean a los demonios como un dios. Eso no quiere decir que ellos existen como dioses. Yo no- Ahora, si tú me hablas de dioses en el sentido de que tienen cierto y determinado poder, bueno, hasta los hombres la Biblia dice que son dioses. Pero no me refiero a eso. Me refiero precisamente al punto que usted está tocando. No existen dioses, porque Dios es uno. Pero cuando los ángeles caídos siguen a Satanás, él es su Dios. Y el pecado de ellos fue seguirlo a él. Y el pecado de él fue ser ese falso Dios. Ok. Por lo tanto, Dime la ley ahora- existía antes del ser humano, incluso. Sí, una cosa rapidita.
Dime ahora si Dios está cumpliendo la ley aquí, ¿verdad? Como, claro, la ley debe cumplirse estrictamente. Éxodo 20:13, no matarás. 1 Samuel 15:3, ve pues hiere a Amalek, mata a hombres, mujeres, niños y aún los que están de pecho. Básico. Vamos ok, entonces Básico. Dios prohíbe matar, pero la No está Escritura prohibido dice, matar. pero Jehová mata y él da vida. Pero no está prohibido matar, No, pero pastor. recuerda que estamos hablando de niños de pecho. Sí, pero no está prohibido matar. Bajo la ley no Para tendría nada. eso, bajo la ley no tendría eso ninguna justificación. Claro que sí la tiene. ¿Cómo bajo la ley te puede matar? Es decir, ¿hay una ley que diga que tú debes de matar niños de pecho? No. Hay una ley que dice que para todo juicio se necesitan 2 o 3 testigos. ¿Qué tiene El que ver Padre, eso? el Hijo y el Espíritu Santo tienen atributos de Pero omnisciencia. eso qué tiene que ver, eso simplemente valida una ley, no hace una ley. Que esos niños iban a ser peor que Adolfo Hitler al crecer. Eso justifica que tengan que morir antes de pecar. Ya. Entonces nosotros podríamos matar a personas que... No tenemos omnisciencia. Pero Dios mandó a hacer eso porque Él sí lo tiene. Bueno, según lo que tú dijiste, si siguiéramos la ley, tú dijiste anteriormente que la ley sí tenía omnisciencia, entonces... La sí ley. No dije la ley, dije Dios. Imagínate ahora una persona que sabemos que está enferma de una enfermedad contagiosa. Aquí sabemos exactamente que ella va a hacer daño a otras personas. ¿Podemos matarla? No. Pero esto lo sabemos, o sincero omnisciente, sabemos que esa persona no podemos va a hacer saberlo. daño a otra. No, ¿cómo que no? Sincero omnisciente no podemos saberlo. Oye, no es que no sea omnisciente, no es que no sepa. Mira, no ser omnisciente no quiere decir que no sepas nada. Quiere decir que no lo sabes. Pero ser omnisciente es saberlo todo. Pero yo sé que este micrófono es rojo. Es un hecho. Y no tengo que ser allá. Entonces tú sabes que ahora una persona va a causar Eso no lo puedo saber daño. porque eso no es un hecho. Eso todavía no ha pasado. El micrófono ya pasó. No, eso es un hecho. El micrófono es algo tangible. Y eso también es tangible. No es tangible Pues asumir claro que una persona va a hacer algo, no es tangible. Bueno, ok, esto es tangible. La persona está contagiada con una enfermedad que no se es sabe que es déjame explicar, no niegues tan solo, negarnos un argumento. La persona y afirmar está tampoco es un argumento. Por eso me tienes que dejar argumentar. La persona está contagiada con una enfermedad viral transmisible por vía aérea y claramente va a enfermar porque eso es un hecho. Ok, ahora. No la puedo matar. No la puedo matar. No. Ok, entonces claramente nosotros no podemos decidir matar a alguien. Nosotros no, pero Dios sí. Bueno, ok, entonces Dios puede, producto a su omnisciencia, entonces se puede quebrantar la ley. Dios, entonces, no está quebrantándola, la está cumpliendo. Ya. Porque los jueces... Matando... Bueno, ahora, ¿cómo ahora? Es que para tú cumplir la ley tiene que estar estipulada. ¿Dónde está estipulado que mate niños en la ley? Porque no está prohibido... Es que no está prohibido matar. Pero el no estar cumplido, no está prohibido, no es cumplirla. No está prohibido matar, pastor. Por ejemplo, si ahora mismo yo te digo, tío, tú sabes que hoy yo cumplí la ley. Y tú me dices, ¿por qué? Dice, porque hoy tiré una piedra al aire. Pero eso no lo dice la ley, no, pero no está prohibido. A ver, bueno, me digas. Hagamos el ejercicio desde las 2 vías. 2 vías. 2. Dios, siendo Dios, dador de la ley, soberano, ¿puede decidir quitar la vida, sí o no? Sí. Exacto, porque no está bajo la ley. No, según la ley, porque Él es soberano, puede decidir hacer eso. Ahora, ¿Según qué ley puede decidir hacer eso? O sea, por eso es que cuando yo escribí el libro de la ley eterna, yo planteé que la ley proviene de los atributos de Dios. Y uno de los atributos de Dios precisamente es tener la soberanía porque Él es el creador de todo. No estoy diciendo según atributos. ¿Según qué ley Dios puede hacer eso? Precisamente porque no está prohibido matar. Porque no está prohibido y eso lo hace ley. Matar, entonces, o sea, el mandamiento que dice no matarás. Entonces, todo lo que no está prohibido es ley.
Pero el mandamiento que dice no matarás no significa Bueno, no matar de facto. claramente, Dios le quita la vida a todos porque Él es el que da la vida y la quita. Por lo tanto, No. Él mata a todos, a justos e injustos. Sí, claro, Él mató a Elías, Él mató a Pablo. Claro, Él es el... Nadie quita la vida si no es Él. Es que la ley dice que solo merece que se le quite la vida al que ha cometido un pecado pero por el tú no cual entiendes. se le debe quitar la vida. Ya, ok, perfecto. Y Entonces, también ahora, la misma ley dice que Dios es soberano y que puede hacer lo que Él quiera, entonces pero la misma ley. Entonces no, eso no lo dice la ley. Eso no es estar al margen de la ley, sino la ley bajo no la dice ley. eso lo dice la Biblia, no la ley. Ahora, bueno, la Biblia es la lo, ley, que lo que tú estás diciendo te contradice, porque tú dices, se debe de matar solamente a la persona que cometió cierto y determinado pecado. El problema es que Dios le quita la vida a todos. Los niños. Él hace llover sobre justos y sobre injustos. Y eso también es correcto. Ok, porque es gracia. Y él le quita la vida a justos e injustos. Por lo tanto, él no tiene ley. Claro. Porque él, ¿bajo qué ley él está matando a alguien? Que él mata a todos. Pues mira, cuando tú lo haces con todos, no hay ley ninguna. Porque claro no que hay nada. ley. La ley es lo que hace diferencia entre una cosa y la otra. Esto es correcto, esto no es correcto. No, Dios mata a todos. No, por lo tanto, Él le quita la vida sin ley. Es una ambulancia. Es una ambulancia. Es una ambulancia. Es una ambulancia. La ley permite que la mayoría de carros y vehículos se detengan en rojo. Pero la ley permite, la misma ley, permite que esta ambulancia, por prioridad, se pase un rojo. Y es la misma ley. Eso está estipulado en la ley. Y eso, pero y también, ¿dónde está también estipulado que Dios, en la ley eso? También que Dios haga por su soberanía lo que Él quiera, está estipulado en la ley. ¿De qué ley está? Búscamelo en qué ley. Búscamelo en qué ley está estipulado. Ok, pero, o sea, ¿no sabemos lo que es soberanía ahora entonces? No, la soberanía no es una ley, es un atributo. Y ese es mi punto. La ley proviene de los atributos. Por eso es que la soberanía tiene que dictar leyes. Si la ley proviene de los atributos no es ley. Es la fuente de la ley. Es el reflejo. La ley es el reflejo de los atributos. Bueno, entonces no es lo mismo. Ok, el Salmo 103:19 habla de la soberanía de Dios que gobierna sobre todo. Daniel 4:35 dice, nadie detiene su voluntad, pero esta voluntad no es en contra de la ley. Y le voy a poner un ejemplo más. Dios hubiese podido perdonar. Es que no es a favor ni en contra, está sobre. Tú tienes a Dios bajo la ley. Dios no está ni a favor, bajo la ley, fue un error semántico. Ni en contra. Mira, Dios no está ni a favor ni en contra. Todo lo que Dios hace no puede ser juzgado. Por lo tanto, no puede Él no ser está juzgado. bajo la ley porque nadie lo puede juzgar. No puede ser juzgado. El injuzgable no está bajo la ley. No la quebranta ni la cumple. La ley no existe para él simplemente. El problema es que Jesucristo vino a morir en una cruz. Pero vino como siervo, por eso la Biblia especifica Dios vino a morir en una cruz. Estamos de acuerdo. Pero ¿qué tuvo que hacer? Y Dios vino a morir en una cruz porque se sometió a su propia ley. Estamos de acuerdo, pero ¿qué tuvo que hacerse? Un siervo. Sí, pero no dejó de ser Dios. Claro, la Biblia dice que él nació bajo la ley. Entonces ahora Jesús como siervo ya no estaba sobre la ley. ¿Ve? Ahí está la cosa. Pero Dios en su estado ontológico está sobre la ley. Él ni la cumple ni la quebranta. Para él la ley simplemente no existe. No, porque al final de cuentas es el Padre el que lo envía. Y entonces el Padre está cumpliendo la ley. Dios puede ser juzgado. Mira, todo el mundo que está bajo una ley puede ser juzgado. ¿Puede ser juzgado Dios? No puede ser juzgado porque es perfecto. Entonces no está bajo la ley. No, pero es perfecto porque cumple toda su ley. Pero no importa, lo de perfecto no perfecto. No, lo de perfecto no perfecto. Si él no fuera perfecto, aún así no podía ser juzgado. Es decir, si a Dios le faltase, no sería Dios si no fuese perfecto. Mira,
No, ¿quién dijo que ese parámetro para uno sea Dios? Eso no lo puedes poner tú ni yo. Es la única manera que tenemos para comprender a Dios. El único Dios tendría sus propios parámetros. Tú lo crees así porque Dios te puso esos parámetros. Dios. Pero no eres tú. Sí, pero no eres tú el que dice quién es Dios y quién no es Dios. Sí. O qué puede ser Dios o qué deja de ser Dios. Pero es la única forma que tenemos para comprenderlo. Sí, pero no es una verdad. Es una verdad que Dios es perfecto. Sí, pero es una verdad porque Dios es así. No es una verdad que Dios tiene que ser así. De hecho es diferentes. Y tiene que ser. No. Dios es eterno y tiene que ser eterno. Porque ya tú estás diciendo que hay algo que le obliga a Dios a hacer así. Estás contradiciendo la soberanía. Son atributos de Dios. Son atributos. Pero estás contradiciendo la soberanía. Dios no está obligado a ser bueno. Él es bueno. Dios no está obligado a ser eterno. Él es eterno. Él no está obligado a saberlo todo. No está obligado a saberlo todo. Y es soberano y es perfecto. Lo sabe, pero no está obligado. Es decir, tu error es decir, su naturaleza le impide no ser bueno, igual. No. A él no le impide nada. Él es Para soberano. Dios es imposible pecar, por ejemplo. Para Dios es imposible pecar. Sí. Para Dios no hay nada imposible. Aún así, hay cosas que no son posibles para Él. No hay nada que no sea posible. Por ejemplo, Dios no puede morir. ¿Acaso no murió Dios en la cruz? Bueno, pero me refiero a su espíritu, a su ser metafísico ontológico. Entonces, no hay nada imposible para Dios. ¿Sabes cuándo es algo imposible para Dios? Cuando Él quiere que sea imposible. Es decir, Él quiere que sea imposible morir. No, Él las hace imposible porque no está bajo la obligación de nadie. Dios puede, por ejemplo, no amar. Dios pudiera no hacerlo. Es imposible no amar. Él ha decidido no hacerlo. Juan 3:16 demuestra que le es imposible no amar. Ok. Literalmente, ¿por qué? Porque Dios es soberano. Los perdono a todos y se acabó. No. Ya. Tuvo que venir en una cruz porque la ley pide ese vicariato, porque la ley permite el vicario, permite esa sangre omnipotente y omnisuficiente que sí quite el pecado. No solo lo cubre, lo quita. No hay duda de eso, pero seguimos en lo mismo. Cualquier cosa que tú me digas que Dios hizo es porque Él quiso hacerlo. Es que no estoy diciendo que no quiso. Es decir, Él vino a morir porque Él quiso. Él hubiese dicho desde el cielo, me da la gana de salvarlos, y los salva. Entonces, cualquier cosa que tú creas que Dios puede, para nada, cualquier cosa que tú creas que Dios puede hacer o no puede hacer es porque Él quiere. Yo sé que es volitivo, pero le es imposible. Le es imposible no ser santo. Volitivamente santo, pero le es imposible no serlo. No puede dejar de ser santo. Tampoco puede dejar de ser eterno, por ejemplo. No puede dejarlo de ser porque Él no quiere dejarlo de ser. Pero es que su voluntad no lucha tampoco en contra de su atributo, o sea, sí, pero tú estás hablando, ahí donde fallas. Tú lo estás hablando de forma impositiva, no armónica. Pero no impositiva por mí, impositiva por su propia naturaleza. No, impositiva por nada. ¿Ok? Es que para mí es imposible dejar de ser hombre también. Mira, entendamos algo. Tú estás viendo a Dios como que Él tiene unas reglas naturales que como nosotros lo hicieron a Él así. Entonces tú estás viendo un Dios creado. Ok, sin tú saberlo, estás viendo un Dios creado. Ontológicamente las reglas no tendrían que ser ni siquiera creado o no creado, simplemente son reglas. Dios no tiene reglas, ¿entiendes? Siempre que tú veas la palabra regla, estás fallando. Naturaleza tal vez, Dios ontológica. Exacto. Bueno, aún así se imposibilita algo en Él. Sí, claro, Él está imposibilitado de hacerlo, pero no porque haya reglas que lo imposibiliten. Pero sino porque si no le quiere llamar reglas, no le llame reglas, pero es su propia naturaleza. O sea, yo estoy imposibilitado
de dejar de ser hombre. Yo soy hombre. Es imposible dejar de ser hombre para mí. Imposible. Claro, pero Dios pudo no dejar de ser Dios, pero sí pudo hacerse hombre. Es que no se Ok. hizo hombre tampoco. No se hizo hombre. No, se encarnó. Dios se encarnó. Ok, pero no era Jesús, no era un hombre, no era O sea, era un verdadero varón, hombre, era un además varón, de pero ser- no era una criatura, no era un ser, un humano creado, no era eso. Una No, pero persona es que- creada, finita, no era eso. Ok. La humanidad de él tuvo que ser creada. La Biblia humanidad, misma la parte humana, el cuerpo, sí. Ya. Ok, entonces como hombre, esa humanidad tuvo que ser creada. Pero Entonces no era hombre, pastor, es que no cambió de Dios a hombre. Dios puede hacerse hombre, sí, se hizo hombre. De Y hecho, no se hizo entonces hombre, pero nosotros- bueno. No, sí. Bueno, Eso a sería no una ser que tú- mutación. a no ser que tú creas que Jesús, ¿qué cosa era Jesús cuando caminaba en la Dios tierra? de encarnado, Ok, Dios. entonces no era hombre, no era Dios. No y era un hombre al ser mismo tiempo. humano como usted y como yo, no lo era. No, yo no estoy hablando que era igual. Yo Bueno. estoy hablando de que entonces él era Dios, pero no era hombre. O sea, era un Dios, varón, un hombre, era Dios, claro, pero no era un ser pero humano. ¿era o no era? No era una criatura, ya. no era una criatura. Ya. Entonces era un hombre no humano. Era un hombre no humano, sí, yo creo eso. Era Un Dios hombre no encarnado, humano. varón encarnado. Eso. Ya. Eso. Sí, no. No, Ay. no, yo no soy como muy típico de sobre todo la teología católica y el tema de la hipostasis y unión hipostática y cuestiones, no las yo abrazo comprendo. totalmente. No, yo comprendo. Sí, pero el problema es que eso te mete con otros problemas porque tendrías tú que darle una explicación a qué pasó. Porque... No lo sabemos. Porque, bueno, no lo sabemos, pero lo escudriñamos. A ver, Pues no sabemos le nada, quiero hacer una pero pregunta a usted escudriñamos. le quiero hacer una pregunta seria. Sí, Sinceramente, claro. ¿usted cree que el concepto Trinidad, o es más, la encarnación, hablemos de la encarnación si quiere, Ok. la encarnación del Hijo de Dios, este concepto de unión hipostática nos da todas las respuestas? ¿Sí o no? Bueno, la pregunta supone que algo nos tiene que dar todas las respuestas, y eso no es necesario, porque la Biblia no nos da todas las respuestas. Estoy de acuerdo. Pero la Biblia es verdadera. Okay, Estoy de acuerdo, pero entonces dígame una cosa. Y con toda sinceridad. Sí. El verbo de Dios, que es, o el logos, que estaba con Dios y era Dios, es eterno, es una persona que Sí. bajó del cielo, venía de la eternidad, Él nos creó, es todopoderoso, es una persona consciente de sí misma, etcétera, es Dios. Viene y se encarna. El niño Jesús de 1 año de edad, ¿tenía conciencia de ser Dios? ¿O tenía la conciencia de un niño de 1 año? Bueno, la Biblia, que claramente yo no puedo saber el nivel de inteligencia que tenía Jesús cuando tenía 1 año. Hay niños súper dotados de género humano normal y común y corriente, que con 1 año han tenido una inteligencia, inclusive han hablado, pero cosas que el mundo no entiende. Pero Y Jesús, niños con 5 o 7 años han estado ya con un nivel de inteligencia que nos duplica o los cuatriplica a todos nosotros. Entonces yo no sé el nivel de inteligencia que él tenía o el entendimiento que él tenía. Pero Lucas pero se da cuenta de mi punto. Sí, pero Lucas dice que él crecía en conocimiento. Dios. Por lo tanto, su mente humana, no como tal la deidad, pero su mente humana, porque recuerda que el cerebro debe de ir grabando cosas, el cerebro es imposible naturalmente que lo sepa todo, puesto de que él necesita ir, el cerebro es como una grabadora.
A los niños tú le dices, a ver, repite papá, papá, ya esa palabra entró y se Dios quedó aprendió grabada. a decir papá. Bueno, cerebralmente tuvo que aprender a hacerlo. Bueno, es ahí donde tenemos un problema. Y yo no estoy diciendo que no fuese Dios. Solamente que tenemos un hueco enorme de conocimiento que sí realmente nos hace de verdad reflexionar respecto a algunos temas. Yo digo, No, es que yo no veo hueco ahí ninguno. no, Jesús tenía un cerebro, ¿sí o no? pero el cerebro típicamente sabemos que es el alma misma, o sea, la electricidad del cerebro no proviene exactamente del mismo cerebro. El cerebro no genera, de hecho, un almacenamiento. No, eso es especulación. Ok, No es el cerebro especulativo. sí, es totalmente especulativo. El cerebro está estudiado y claramente pues tiene neuronas Sí, pero la energía, ¿de dónde proviene? que emiten, no es que la energía no está en el cerebro nada más, la energía está en nuestro dedo, en nuestra uña, en el pelo. Claro. Entonces, ya, ok, ahora, el cerebro como tal de Jesús cuando él nació, tenía ya todo grabado, es decir, como que él no conoció, pues, él no pudo nada. No, yo no pienso eso, porque eso sería una cosa totalmente descabellada. Entonces, claramente su cerebro tuvo que ir aprendiendo, inclusive lo que la deidad, Pero su para cerebro, llamarle de alguna manera, le decía, imagínate no, Jesús lo sabe todo. Ahora, lo sabe todo no en el sentido cerebral. Vaya, esto es un mal ejemplo, muy mal ejemplo. Pero sitúate ahora una persona que es un erudito en cualquier ciencia y de pronto sufre un golpe en la cabeza. Bien, en ese momento él no se acuerda de nada. Él sigue siendo un erudito. no, ya no. No, sigue siendo un erudito porque ese conocimiento está ahí, pero no se puede acceder. Pero estamos hablando de que Entonces Dios Jesús olvidó, o tuvo, sea, no, no que olvidó, sino que el conocimiento está ahí, no puede acceder. Jesús tuvo una kenosis. eso es Ok, filosófico, o sea, con la kenosis no, eso no es tratamos, filosófico, es no, eso es filosófico. bíblico. Él se despojó de sí mismo. Bueno, no sé, Ya, es que ok. evidentemente Dios, nosotros desde la filosofía tratamos de entenderlo, pero no lo podemos entender. Y mediante la filosofía también tratamos de comprender lo que la Biblia dice, pero es evidente que el cerebro de Dios, el cerebro de carne, por decirlo así, de Dios, no tenía todo el conocimiento, pero la persona que estaba en ese cuerpo sí, y ya separamos el cerebro de la persona y ese es el punto, o sea, la verdad es conflictivo. No separamos el cerebro de la Bueno, persona. y entonces, Porque, por ejemplo, todo tu ser eres tú, pero inclusive los músculos aprenden. Ahí lo que hay la memoria es que estamos muscular. hablando de Dios, o Ok, sea, entonces, pero no importa que estemos hablando de Dios, tremendamente porque conflictivo. pero para nada es conflictivo, porque si Pero Jesús claro que se es hizo, conflictivo. si Jesús tomó forma de siervo y vivió como un hombre, tuvo que ser un hombre real, si no de otra forma él estaba como que engañando a la Es una gente. No tengo mutación, sueño, no tengo sueño, pero en realidad no tengo sueño porque yo no duermo. pero es una mutación Ay, eso. estoy triste hasta la muerte, hasta morir, pero en verdad yo no tengo tristeza porque Dios es inmutable, Bueno, en el no tema puede del tener sueño, tristeza. Ay, tengo hambre, pero en verdad yo no tengo hambre no, porque yo soy Dios. no, pero Entonces, tiene razón, yo entiendo. Ahí hay un punto muy bueno. Dios no duerme, pero durmió. Dios no come, pero comió. Sí, estamos bien, ahí Dios no aprende, pero aprendió. pero aprendió. Ok. Ahora, ¿eso soluciona todo? No lo sé. Por lo menos podría ser justificado. Dios no se arrepiente, pero se arrepintió. Dios no. A ver, para Dios nada es imposible, pero hay cosas que son imposibles. Ok. Pero no deja de ser filosófico tampoco. Porque saberlo a la perfección. Si nosotros comprendiéramos a Dios a la perfección, nuestra mente sería infinita. Obviamente no lo es.
Solo Dios se comprende a la perfección porque la mente de Él es infinita, la nuestra no, por lo tanto nunca lo vamos a poder comprender. Me parece bien el punto, yo no estoy negando, solamente que es súper interesante y hasta paradójico y contraintuitivo, tal vez, es filosófico, no teológico, no sé, o sea, ese es mi punto, no estoy contradiciendo nada, solamente digo... Absolutamente es contraintuitivo y claramente que para nosotros es una paradoja y es una contradicción. Claro. Pero lo más lógico es creer que ambas cosas son verdad. Ok, es verdad que Jesús es Dios, es lógico creerlo. Es verdad que Jesús fue hombre, pues es lógico creerlo. Ok, lo que no es lógico es juntar ambas cosas en un mismo ser, y eso es lo que nos trae problemas. Pero vimos a Jesús haciendo cosas y diciendo cosas que solo Dios puede hacerlas. Y No, vimos estoy a de Jesús acuerdo. también haciendo cosas que solo un humano puede hacerlas. Yo creo, Ok, pastor, sí. o sea, filosóficamente, no quiero pensar de otra cosa simplemente para no errar. Quiero pensar que Dios estaba en el vientre, Dios nace, o sea, el cuerpo, pues, me refiero, nace, crece y muere. O sea, eso es lo que creo. Y que no cambió absolutamente nada en él, pero no deja de ser filosófico realmente. Bueno, es que la filosofía lo único que hace es explicar. La filosofía no es la base del conocimiento, sino que es un instrumento para poder explicar lo que tú no puedes entender porque no tienes toda la información. Entonces la Biblia no te dice claramente. Entonces ves ahora a alguien que es el Todopoderoso, pues teniendo miedo o teniendo hambre. ¿Cómo explicas eso? Claro. Bueno, si no explicas a través de una hipóstasis, pues tendrías un problema. Primero, se ve a Jesús siendo un hombre. Ok, un hombre se cansaba, no podía llevar una cruz, tenían que ayudarlo. Bien, La ¿cómo mayor que parte del entonces? camino no la llevó, de hecho. Ya, entonces, ¿qué es? Entonces dejó de ser Dios y se hizo un hombre. Eso sería un problema. Claro. Ok, entonces, ¿cómo Sigue la siendo Dios. filosofía? ¿Cómo? Exacto. Sí. Entonces, la filosofía explica y dice, no, no, no. O la teología usando la filosofía dice, no, 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 no. Él no puede haber dejado de ser Dios. Sí. Ah, bueno, pero era Dios entonces, y entonces, ¿Dios acaso puede morir? No, 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 Sí. no. Él también tiene que ser un hombre. Ok, Sí, entonces, es paradójico. ok, entonces de esa manera la teología usa la filosofía no para sustentar el conocimiento, porque el conocimiento lo vemos en la escritura, sino para explicar lo que no entendemos, Claro. como la Pero Trinidad. usted, No, usted, no, usted, usted sigue pensando entonces que, por ejemplo, María no es madre de Dios. no, ya yo me convencí. No, 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 sí, sigo pensando que no lo es. Y yo también, pero aún así tengo que admitir, o sea, a ver, tengo que admitir que muere y que nace o sea, evidente, de esa forma, o sea, el cuerpo, pues, porque también muere el cuerpo, o sea, sí muere la persona, pero no desaparece ontológicamente, ¿se entiende? Pero al final muere Dios. Claro, Nace, por decirlo así, Dios, a no ser que digamos, porque está la teoría que por ahí a los 18, 20 años, o tal vez a los 12, viene el verbo, ¿verdad? Y ahí se encarna, y ahí ya no hay problema porque ya lo sabe todo y le enseña a los maestros, en fin. Pero aún así no es madre de, o sea, aún así María no es madre de Dios, siendo que dio a luz prácticamente a Dios. O sea, tenemos huecos todavía. entiendo. Oye, le tengo que dejar porque ya estoy tan cansado ya que ni sé lo que yo. A ver, comienzo yo a, a decir locura aquí. Dale, bendiciones, dale, otro día paso por aquí. Bienvenido, pastor, bienvenido. Dale, no, te amo en Cristo, bendiciones. Bendiciones.